hay dos tipos de ceguera y hoy vamos a hablar de ello porque de la misma manera que Dios sana la ceguera física, también sana la ceguera espiritual. Y es importante que los cristianos tengamos ojos físicamente y también ojos para ver las cuestiones espirituales, para verlo al Señor, para ver cuáles deben ser las cosas que debemos cambiar y cuáles son las cosas que debemos recibir de Dios. Para saber vivir la vida cristiana, para saber vivir la vida, para saber vivir la vida, porque no sabemos vivir. Pero cuando Dios nos abre los ojos, no solo aprendemos a vivir espiritualmente, sino también aprendemos a vivir nuestra vida familiar, nuestra vida en sociedad, en comunidad, nuestra vida laboral. Cuando Dios está en nuestros corazones y estamos unidos a Él, Él está presente en todas las cosas de nuestras vidas, en todo, en todo, en todo, en todos los detalles, hasta en los más mínimos. No solo cuando oramos o escuchamos su palabra o alabamos, cuando trabajamos, cuando hacemos las cosas del hogar, cuando hacemos cosas familiares, cuando estamos con problemas de enfermedad, para enseñarnos a vivir. Nos enseña a vivir. Entonces tener los ojos bien abiertos es importante. No solo los ojos físicos, sino también los espirituales. Pero claro, como todas las cosas del Señor, depende de nuestra predisposición a recibirle para que Él obre todos esos milagros. Porque es tan milagro un ciego que recibe la vista, como es un milagro un ciego espiritual que recibe la vista. Las dos cosas son milagros del Señor. Y para ello, uno de los últimos milagros que nos narra Marcos, el Evangelio de Marcos, antes de la muerte de Jesús, es este al cual hoy me quiero referir, y está detallado en Marcos 10, versículo 46 en adelante. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Es necesario que a Jesús lo siga una multitud que pueda ver los milagros que vio, esa multitud que le seguía cuando se hace presente la situación del ciego Bartimeo. Porque los milagros de Dios no fueron hechos extraordinarios del momento de la vida de Jesús. Hay quienes sostienen que cesaron cuando los apóstoles murieron. Le llaman el cesacionismo. Y en realidad decir que Dios cesó de hacer milagros es más o menos como decir que Dios está limitado. Y Dios no tiene límites. Dios es omnipotente.
lo crea o no lo crea el hombre, lo crea o no lo acepte el ser humano. Entonces partimos de una base. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y los milagros los sigue haciendo de la misma manera que ayer, los va a hacer hoy y los va a hacer siempre. Porque Jesús está en todos los detalles, aun aquellos que vos no considerás o no contemplás. Él está en todos los detalles. Y así como demostró ante la situación de Bartimeo de que era Dios y le devolvió la vista y que tiene misericordia y está pendiente siempre de nosotros, de la misma manera lo hace hoy. Él quiere demostrarte que es Dios. Y Él quiere demostrarte que es Dios de los milagros. Y Él quiere poner en evidencia que es grande su misericordia. Que no tienes derecho a considerar que Dios no te tiene en cuenta. No tienes derecho porque siempre Dios está a tu lado y sabe de tu problema, sabe de tu enfermedad, sabe de tus angustias, sabe de tus necesidades y siempre te va a ayudar porque nunca deja de estar a tu lado. Por consiguiente, Él quiere estar, pero no solo para sanarte de tu ceguera espiritual, sino para bendecir todos los días de tu vida. Para que no seas como Bartimeo, que en aquellos tiempos el ciego era rechazado y debía mendigar. El ciego que es espiritualmente como tal, que es ciego espiritualmente, también se automargina. También tiene una marginación porque se aparta del cuerpo, se aparta de la comunión con Dios. Cuando vos dices, yo no puedo, vos mismo te apartas. Cuando vos dices la cabeza no me da, vos mismo te apartas, te marginas. Cuando consideras que no podés aprender las cosas de Dios, te estás automarginando como estaba marginado el ciego. Ahora, a raíz del campeonato del mundo que se está jugando en Qatar, veo los jugadores que hablan 2, 3, 4 idiomas. Y son jugadores de fútbol. No todos tienen preparación. Hay muchos que tienen lo básico en cuanto a conocimiento, pero han tenido que aprender a hablar idiomas. Y como mínimo hablan el idioma o entienden o dicen algunas palabras las más trascendentes del idioma en el cual están jugando, del inglés y del español, porque si son argentinos, naturalmente conocen el español, por lo menos 3 idiomas. Y no son genios, no son intelectuales, son simples chicos, muy jóvenes, muchos de ellos,
que se han preocupado. Que se han preocupado. Se han preocupado porque están obligados a preocuparse. Porque la prensa los entrevista, periodistas de distintos países que hablan distintas lenguas y tienen que responder conforme a su trayectoria, conforme a su prestigio. Tienen que crecer y no pueden dejar de crecer porque se quedan marginados. Ningún periodista se le va a acercar a preguntarle algo que no lo va a entender o va a necesitar un traductor. Y hay muchos que se han preocupado y han estudiado idiomas allí mientras jugaban para poder entenderse con el técnico, con los compañeros de juego, con los periodistas, con el país en el cual están radicados. Sin ser ningunas lumbreras, algunos con una escuela primaria, otros quizás con una escuela secundaria, no más de eso. Han tenido y han debido preocuparse para superarse. ¿Cuánto más se tiene que preocupar, esmerar y superar a alguien que representa al reino de los cielos? Si el que representa a un equipo de fútbol está obligado a superarse, a considerarse o a estudiar para crecer, ¿cuánto más un hombre de Dios o una mujer de Dios, un siervo de Dios? ¿Cuánto más debe aprender un cristiano que pertenece al reino? Debería estar con los oídos atentos a atesorar todo lo que se diga. Y debería tener esa comezón para aprender más y querer más, porque tiene una gran responsabilidad de su espalda. Representar al reino de Dios. Les pongo ese ejemplo para que noten. ¿Cuánto se debe esmerar uno que representa un equipo de fútbol? Y se esmeran, se preocupan, estudian. Imagínense nosotros, que somos representantes del reino, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, repercute en el reino y lleva de por sí la imagen del reino de Dios. O damos una buena imagen o damos una mala imagen. Veamos la necesidad o lo importante que es tener ojos espirituales bien abiertos para no estar al margen, para estar cada vez más compenetrados de las cosas de la obra de Dios, de la palabra de Dios, de la doctrina cristiana, para que podamos brindar una sana pero firme defensa de los principios básicos del cristianismo. Entonces el caso del cual estamos hablando tenía ceguera física, me refiero a Bartimeo, pero ¿cuántos cristianos hay en el mundo entero que tienen ceguera espiritual? Ambas cosas marginan. Porque nosotros estamos en el camino. Tenemos la obligación no de concurrir a la iglesia o al templo como para pasar el momento y para lavar nuestra conciencia, sino para crecer. Este ciego estaba ciego, pero no estaba en el camino. Dice la palabra de Dios, estaba
junto al camino. Y si nosotros la vemos de afuera, superficialmente, vamos al templo, pero estamos al lado del camino, junto al camino, y difícilmente podamos tener esa percepción espiritual. Y ya vamos a ver que este ciego tomó conciencia de la necesidad de estar en el camino y no solo junto al camino. Porque cuando estamos junto al camino, necesitamos que nos ayuden. Que nos ayuden a conocer las cosas de Dios, que nos ayuden a perseverar, que nos ayuden a estar firme, que nos ayuden a buscar la bendición. Cuando estamos en el camino la buscamos solo. Este ciego estaba junto al camino, entonces sus familiares lo tenían que ayudar, porque no había escuchado de Jesús, pero no había vivido la unión y la comunión con Dios. Y hay muchos cristianos que han escuchado de Jesús, pero no les interesa conocer a ese Jesús del cual le hablaron. No les interesa ir más allá que de ser un simple oyente de la palabra y no aquel que vive la presencia de Dios, que tiene las vivencias del camino, porque no es lo mismo estar junto al camino que estar en el camino. El camino tiene vivencias, a veces vivencias lindas y a veces vivencias que el Señor provoca para sacudirte y despertarte. Él te mantiene despierto. Y cuando te quieres dormir te sacude. Esa es la importancia de estar en el camino. Él siempre te quiere mostrar y evidenciar que está en vos, que está con vos, que se preocupa por tu vida y que te acompaña siempre. Porque no es lo mismo escuchar de Dios que estar en Dios. Ustedes escuchan de Dios, algunos. Hay otros que no. Cabecean o charlan. Algunos escuchan de Dios, pero no es suficiente, hay que estar en Dios. Hay que vivir en Dios. No es lo mismo vivir o venir al templo a vivir la iglesia. La iglesia se vive, se siente, se sufre, se goza. La iglesia forma parte de nuestras vidas porque somos de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Estar junto al camino te impide vivir la iglesia. ¿Y cuántos cristianos hay que viven de afuera la iglesia? Que no se compenetran de cómo debe funcionar y cómo debe moverse el cuerpo. Porque están junto al camino y no en el camino, aunque vienen al templo. No es lo mismo cantar que alabar. Nosotros venimos a alabar a Dios, no a cantar.
El que está junto al camino canta. Hay muchos que no son creyentes y que son cantantes famosos. No se los quiero enumerar para no promocionarlos. Pero los que estamos en el camino, estamos aquí para alabarlo. Ya sea con la voz, ya sea con los instrumentos, no importa si a veces erramos un tono o nos equivocamos de la técnica. Sí importa que todo lo que hagamos sea para alabarle a Él, para su gloria. No es lo mismo sentir la unción que vivir la unión y la comunión con Dios. Porque nuestra comunión con Dios debe ser íntima. Entonces no es lo mismo estar junto al camino que estar en el camino. Bartimeo estaba junto al camino. Y por ende era llevado y ayudado para que pudiese escuchar y ver a Jesús. Porque aparte no podía entrar porque la ley se lo prohibía. Porque la ley prohibía cualquier imperfección física en el templo. Por ende era marginado. Porque la ley decía el hombre tiene que ser perfecto. Y el ser humano no es perfecto. Por eso después vino Jesús a cumplir con la ley. Para que nosotros pudiésemos tener libertad. ¿Y qué te quiere decir esto? Te quiere decir que no son tus méritos. No es lo que vos hagas, no es lo que vos decidas. No son tus méritos lo que te permiten estar en el camino. Lo que te permite estar en el camino es la unión con Cristo. Es la comunión con Cristo. Es el crecimiento en Cristo. Es vivir la iglesia, vivir el cristianismo, vivir la palabra, vivir la unción, vivir la amistad con Jesús. Claro, a veces nosotros estamos tan preocupados en nuestras cosas que hasta no sabemos vivir en amistad con Jesús. Y por ende, nos mantenemos junto al camino y no en el camino. Y dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que lo primero que pidió, más que la sanidad, la misericordia de Dios. Porque sabía que era un marginado. Oh, bendito sea Dios que tiene tanta misericordia de nosotros. Porque si no fuera por la sangre de Jesús, si no fuera por su muerte en la cruz, nosotros también estaríamos clamando por misericordia. Estaríamos dolidos de estar alejados de Dios, pero ahora estamos cerca de Dios, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No es mérito nuestro, es su misericordia. Y entonces valoremos esa misericordia que Dios tuvo con nosotros. Deberíamos estar hambrientos de escuchar la palabra, de recibir
la unción de vivir la unión con Cristo. Y no tomarlo como una rutina o como un rito, como un paseo. Deberíamos tomar la relación con el Señor como una necesidad de nuestras vidas, no como una obligación tampoco, como un acto de gratitud por la inmensa misericordia que tuvo con nosotros. Porque si hay un defecto grande en el ser humano, yo diría dos, desde mi punto de vista, los dos mayores defectos es la deslealtad y la ingratitud. Tenemos que aprender a ser agradecidos con el prójimo, pero por sobre todas las cosas, ser agradecidos con Dios por su misericordia. Entonces, el hecho de que nosotros estemos o no en el camino depende de nosotros. Porque Él vino no solo a limpiarnos, a lavarnos, a sanarnos, a sacarnos la ceguera espiritual, Él vino también a salvarnos. Entonces, esa salvación es un regalo de Dios, es una bondad de Dios. No te lo mereces, pero lo mismo te lo regalo. Y el versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sí, tuvo oposición. Siempre hay oposición para acercarnos a Dios. Y no solo oposición del diablo. Hay ocasiones en que utiliza gente que nos rodea y que se opone a que nos acerquemos a Dios y no nos damos cuenta. A veces para ofrecernos algo lindo vamos a pasear. Vamos a festejar. El objetivo es que no nos acerquemos a Dios, que la gente no se acerque a Dios, de enfriar al ser humano para apartarlo de Dios. Y esto es lo que reprendían, o es lo que pretendía mucha gente que decía, muchos le reprendían para que callase, callate. No clames, no lo busques a Dios. Vamos que tenemos que ir a pasear, no lo busques a Dios. Pero él clamaba mucho más. Este sí que se jugaba por el Señor. Clamaba mucho más, decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. O sea, si bien había gente que se resistía y que quería que no se acerque el ciego a Jesús, también había otros que lo alentaban, que lo ayudaban, que lo apoyaban. Y le decían, ten confianza, anda que Jesús te llama, levántate, Él te llama. Siempre en la vida encontramos esas dos clases de personas, los que te quieren o los que se oponen a que te acerques a Dios, o los que te ayudan a que te acerques a Dios.
¿A quién escuchas más vos? Entonces, ayudado por esa gente que lo alentaba, andá, tené confianza, acércate. Él te llama. El ciego acudió al llamado. Y dice el verso 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ustedes saben que los mendigos, los ciegos, la gente marginada de aquella época, su capa era todo lo que tenía. Porque su capa en invierno le servía de abrigo. En caso de lluvia también le servía de protección. En verano o en momentos de mucho calor le daba sombra. Su capa era todo. Su capa era todo. Y le dio todo. Y le dio todo a Jesús. Dice, arrojando su capa, arrojó todo lo que tenía, porque había algo más precioso para el cual lo llamaban. Nosotros nos aferramos a lo que tenemos y miramos de reojo al llamado de Jesús. El ciego arrojó todo lo que tenía, su capa. Porque no estaba en un lugar en donde pudiese guarecerse. Vivía la intemperie. Su capa era su hogar. Y se levantó. Primero arrojó todo, su capa. Y se levantó y vino a Jesús. Bueno, ahora, claro. Nosotros estamos a veces tan aferrados a las cosas del mundo. Estamos tan aferrados a los que nos rodean. Estamos tan aferrados a los afectos. Estamos tan aferrados a muchas cosas que no queremos arrojar nada ni postergar nada. Y se hace muy difícil levantarse y venir a Jesús. Él primero arrojó la capa para levantarse después e ir a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Miren, si Jesús se aparece en tu vida, hagan un ejercicio de imaginación y te pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga por vos? ¿Pensaron? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. O sea, le pidió lo más importante. Para él lo más importante era poder ver. Y nosotros le pedimos, tenemos un listado así de cosas que le pedimos al Señor, ¿no es cierto? Le pedimos lo importante y lo no importante, lo trascendente, lo no trascendente. Él le pidió lo que necesitaba en ese momento. Fue leal, porque podría haberle pedido, porque el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Podría haberle pedido y recibir la vista. Tener varios millones de dólares, ser millonario, ser rico, tener un trabajo, que me sane de la dolencia esta, que ayudes a fulano, que presentarle el listado de pedidos que muchas veces tenemos para Jesús. Él le dijo, Maestro, que recobre la vista, pero hay otra cosa importante. Le dijo, Maestro, era un acto de sumisión, de reconocimiento
que Jesús era su Señor. Y Jesús era el rey, y él era un marginado, y el rey se le estaba ofreciendo para darle todo. Y maestro significa sujetarse, someterse a Dios. Significa una muestra de humildad. Nosotros a veces le pedimos al Señor más bien imponiéndole o exigiéndole o requiriéndole cosas, más que con un acto de humildad. Porque creemos que merecemos cosas y no merecemos nada. El ciego era consciente de que no merecía nada. Pero lo más importante para mí es ver, quiero ver. Y nosotros deberíamos tener conciencia de que necesitamos en muchas cosas quitarnos la ceguera espiritual para ver la grandeza de Dios, que no la alcanzamos a ver, no la alcanzamos a sentir, porque estamos primero nosotros. Pero el ciego acudió al único que podía ayudarle y nosotros tenemos al único que nos puede ayudar. Dejemos de estar tanto en nuestras cosas para estar más bien en las cosas de Dios. Dejemos de vivir tan miserablemente egoístas pensando en nosotros para pensar en cuánto necesita de nosotros o de nuestro compromiso el Señor. Dejemos de pensar en las alegrías pasajeras y efímeras de esta vida para pensar en la alegría grande que es tener a Cristo, que es tener al Señor. Porque cuando estamos ciegos espiritualmente, no podemos tener confianza en Dios. Porque la ceguera nos impide tener confianza, nos impide tener comunión íntima con Él y nos impide saber vivir. No sabemos vivir, chocamos todos los días con algo, por errores nuestros, por equivocaciones nuestras. No sabemos vivir porque estamos ciegos espiritualmente. La vista espiritual te da vista para manejarte en todos los ámbitos de tu vida. El ciego clamó a Jesús porque le necesitaba. No hizo caso a la crítica, no hizo caso a los que se oponían, no hizo caso a los que le ofrecían cosas aparentemente más agradables o muy agradables. No hizo caso a nada que lo alejara de Dios. Dejó todo lo que le impedía llegar a Dios. Se despojó de la capa, eso que lo sostenía, eso que le permitía ser autosuficiente. Dice, ya no soy más autosuficiente, no tengo más ni capa para protegerme del frío, ni capa para protegerme del viento, de la lluvia, del calor. Confío plenamente en mi Dios. Hechos 2:1 dice, por tanto nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande número de testigos. Estamos siendo testigos del mundo, los cristianos. Y tenemos que demostrarle al mundo que tenemos un Dios poderoso, un Dios glorioso. Escuchando cierta información, dice que en el mundo los cristianos son el 8% de la población. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Quiere decir que el 92% se va al infierno.
¿Y la iglesia? Y la iglesia bien, gracias, cada uno pensando en lo suyo. Por eso Hechos 12:1 dice, despojémonos de todo peso. No dice que despojémonos, que nos quedemos sin nada. De todo lo que nos impide llegar a Dios. Y no se refiere a la presencia física, sino a la comunión espiritual, a la unión espiritual con Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El peor pecado que tenemos los cristianos es que somos muy orgullosos. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es toda una carrera en donde hay que esforzarse, hay que correr, hay que entrenarse, hay que prepararse, hay que correr esa carrera. Pero siempre puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y para eso, confiemos plenamente en Dios como confió el ciego. Y el versículo 52 dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. No solo le dio la vista, dice recobró la vista. Quiere decir que antes veía. Si la recobró, parecería ser que antes veía, le devolvió la vista. A veces, vos estás viendo a Dios, estás viendo perfectamente el camino y hay algo que te aleja. Cuidado, recobra la vista, hermano, recobra la vista, como lo recobró el ciego. Pero lo que Dios le dio fue mucho más. Él le pidió la vista, pero Dios le dio más. Vos pedí una sola cosa y Dios te da todo. Le dijo, tu fe te ha salvado. No le dijo, te devuelvo la vista. Tu fe te ha salvado. Le dio la salvación. Pidió la vista y le dio todo. Qué grande, qué generoso es Dios. Qué hermoso es tener ese Dios tan generoso ante nuestras propias mezquindades. Y tan mezquino que somos nosotros. Y Él te da todo. ¿Qué quieres ver? ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué quieres recibir? La vista. Toma. Te doy la vista, te doy la salvación, te doy todo. ¿Y qué hizo? Era ciego. Y muy inteligente. ¿Por qué? Porque dice, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Dónde estaba antes? Junto al camino. Al lado, afuera. Cuando comprendió y cuando recibió la vista, dice, lo importante es estar en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. Cuando recibís la vista espiritual, se te cae la ceguera espiritual, aprendés a gozar, a gozarte, a vivir, a regocijarte del hecho de estar en el camino. Mientras tanto lo ves de afuera. Y verlo de afuera es aburrido. Es aburrido verlo de afuera. Yo te invito, hermano, que estés en el camino de la comunión con Dios, en el camino de vivir la iglesia, en el camino del compromiso pleno, en el camino del crecimiento, en el camino de estar presto a servirle, en el camino de arrojar la capa si es necesario. Ese camino es
el que te da la vida, y ese es el camino que te produce unión con Cristo y te abre los ojos espirituales. De esa manera, cumples con lo que Dios quiere de ti, porque Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que veas su gloria. Dios quiere que le sigas con amor. Dios quiere que seas luz. Dios quiere que sepas confiadamente que Él te espera. Y Dios quiere que seas transformado. Por consiguiente, puede haber ceguera física o ceguera espiritual y ceguera espiritual. Ambas cosas o una de las dos. La comunión íntima con Dios es la única solución para ambos tipos de ceguera. Así Dios puede decirte a ti también, tu fe te ha salvado. Amén.